Yo soy ingeniero civil de la Universidad de Cartagena y tengo un título de maestría de la Universidad de los Andes de Bogotá. El título es gerente de proyectos de construcción, precisamente todo lo relacionado a esta materia. Tengo experiencia como docente desde hace unos 15 años en TESECAR y la Universidad de Sucre. Y pues también dicto la materia Construcciones Civiles 2, que es lo referente a máquinas y algunos procesos constructivos especiales que vamos a ver el próximo semestre conmigo allá en noveno semestre. Esta materia es de octavo, así que me van a volver a ver la cara el otro semestre en noveno con Civiles 2, si Dios quiere. Bueno, ¿quieren agregar algo? ¿Quieren preguntar algo? Antes de mostrar el contenido de la materia. María Gómez Pérez, Yolvis, Marilín, Jesús, Jaime, Jiménez Sierra, Andrea, Camilo y 14 más. ¿A ustedes entonces les ha ido la luz hoy? Sí, profesor, no. Se ha ido y ha vuelto cada ratico. Sí, profesor, a mí me tocó venirme para un restaurante de un primo. Está robando Wi-Fi. Sí, yo tengo aquí el computador cargado 100% y tengo los datos aquí listos por si acaso se va la luz y se me va el Wi-Fi, conectarme con los datos, cosa que ha pasado ya en algunas ocasiones. A mí hoy se me ha ido la luz como unas 10 veces. Viene y se va, ojalá la negra no se me dañe. Bueno, comencemos con esta materia. Vamos a hacer una pequeña introducción y luego les explico con detalle lo que es el contenido programático. Básicamente, esta materia, Construcciones Civiles 1, consiste en mostrarle, explicarle todo lo concerniente al proceso constructivo de una edificación, desde las etapas preliminares hasta el último de los acabados. Las etapas preliminares comienzan desde la localización, replanteo, excavaciones, cimentación, estructura, mampostería, acabados, instalaciones, etc. Todo el proceso constructivo. Afortunadamente nosotros no vamos a ver nada relacionado con diseño, nada relacionado con cálculos de diámetros de tubería, ni de grosores de columna, ni cálculos de acero, nada de esa cuestión. Lo que sí vamos a hacer es el cálculo de las cantidades de obra. ¿Por qué? Porque el objeto de esta materia, además de mostrarles el proceso constructivo, también es mostrarles cuánto vale y cuánto demora. Y para saber cuánto vale algo, tenemos que saber cómo está hecho. Y en ese proceso constructivo vamos a definir nosotros lo que son las cantidades de obra. Es decir, nosotros vamos a tomar unos planos arquitectónicos, unos planos estructurales y vamos a medir y a cuantificar cantidades de obra. Tenemos que volvernos expertos en cuantificar cantidades de obra porque es la base fundamental de la presupuestación. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta eso? Porque la presupuestación, como su nombre lo dice, es algo que es supuesto antes de ejecutar el proyecto. Pre es antes de, y supuesto es una suposición que hacemos nosotros antes de la construcción de la edificación, en donde vamos a estimar unos costos con base en esas cantidades. O sea que nosotros vamos a aprender a medir cantidades de obra. Algunos de ustedes ya sabrán, otros no, otros pocos. Los que pocos saben, pues lo vamos a terminar de definir aquí. Y los que ya saben, pues van a poner en práctica esos conocimientos. Entonces, le agregamos un valor, un signo peso, un costo a cada una de esas medidas y pues hacemos lo que es básicamente un presupuesto. Luego, miramos a ver la cuestión de los tiempos, en donde vamos a definir las duraciones de esas actividades relacionadas directamente con base en los rendimientos de las personas, de las máquinas y de las herramientas que necesitamos nosotros para hacer esa edificación.
Porque todo esto siempre va compensado, analizado y digamos que adjunto con ese proceso constructivo todo lo que nosotros necesitamos, los recursos tanto técnicos como humanos para ejecutar y elaborar, construir una edificación. ¿Eso qué quiere decir? Que además de nosotros saber los ingredientes, la receta de lo que lleva a hacer una zapata, necesitamos saber quién lo hace, cómo lo hace, cuánto se gasta, qué recursos necesita y supuestamente cuánto demora. Eso es el objeto principal de esta materia. Saber cómo se hace una edificación, cuánto demora y cuánto cuesta. Normalmente, en épocas normales, nosotros visitábamos obras. En el sentido práctico, nosotros visitábamos unas obras, físicamente hablando. Yo los llevaba al menos una vez cada 15 días a una obra en proceso de construcción en donde les mostrábamos los temarios de clase explicados. Por ejemplo, si tocábamos el tema de las columnas, íbamos a una práctica y observábamos el proceso constructivo de una columna. Si estábamos hablando de placas, en algunas ocasiones y varias veces llevé a un grupo de ustedes, pues no ustedes específicamente, sino el grupo de Civiles 1, a la fundida de una losa. Y recuerdo yo que la fundida de esa losa fue de un segundo piso y fue hecho a mano. Se podrán imaginar el circo, el espectáculo ese de ustedes viendo fundir una losa de concreto. Entonces son unos 50 tipos ahí organizadamente fundiendo concreto a la lata. Unos 50 metros cúbicos de concreto fundiéndose en el lapso de un día. Entonces, esas cuestiones, pues, ahora mismo, por la cuestión de la pandemia, yo tendré que mostrárselas a través de videos, a través de fotografías y ser bastante explícito y utilizar todos mis recursos académicos y de conocimiento para que ustedes puedan entender ese proceso constructivo a través de un video y de una fotografía. Porque no hay de otra. Bueno, ¿qué preguntas tienen antes de mostrarles específicamente el contenido? Estas clases son enteramente magistrales. Eso significa de que es un monólogo de aproximadamente 2 horas en donde ustedes me van a ver a mí, me van a escuchar hablar de construcción. A mí me gusta que me interrumpan y me pregunten. Es digamos, una interacción que hace más agradable la clase desde el punto de vista práctico y teórico. ¿Por qué? Porque yo fui también alumno, yo estuve así como ustedes, no en Meet, ni en pandemia, ni nada, pero también sé lo que es escuchar una clase de un profesor, 2 horas, y pues a veces uno se aburre si no interactúa. Entonces, aprovechemos esta coyuntura de las clases virtuales en donde ustedes de pronto la pena se les quita porque no le estamos viendo la cara y pregunten. O sea, cuando ustedes en general hacen silencio, yo asumo a veces 2 cosas. Una es que entienden todo perfectamente o el otro es que no entienden nada. Yo siempre me voy porque no entienden nada y les da pena preguntar. A mí me daba pena preguntar. Y me daba pena preguntar no tanto por los profesores, sino por los compañeros míos que me codiaban y me decían que yo sí estoy jodido, que para qué pregunto eso. Pero, estamos estudiando, ustedes están estudiando en universidad pública y pues necesitan saber y dilucidar muchos conocimientos que a veces desconocen y que a veces no entienden, sobre todo porque a veces uno no es tan ilustrativo como ustedes creen y hay cosas que se les escapan a ustedes o se distraen. Pero ustedes están allá presentes en sus casas, pasa su papá, su mamá, su hermana, alguien y los distrae, entonces a veces le va la paloma o no entienden lo que dije y pues sí es sensato que ustedes pregunten. Los temas son abiertos. ¿En qué sentido? En que ustedes pueden preguntar de todo de construcción. Así no esté plasmado en la clase. Por ejemplo, la clase de hoy va a ser proceso constructivo de columnas y ustedes pasaron, iban en una moto, iban en un carro o al lado de sus casas, están construyendo y vieron algo raro en un muro. A pesar de que el tema central de la clase es columna, ustedes pueden preguntar de lo que sea de proceso constructivo, de una columna, de lo que sea, del muro que vieron. Mire, profe, yo vi un muro y me pareció esto que es. Y pues con mucha razón, pues yo tengo que explicarles ese asunto.
Sobre las preguntas, pues háganlas las que quieran en el lapso de las 2 horas de la clase, los miércoles de 2 a 4 y de los viernes de 8 a 10. Me pueden escribir al correo también para resolver dudas y cualquier inquietud que tengan. ¿Ustedes qué otras materias están viendo o ya han visto? O sea, ¿están viendo qué? Geotecnia 1, 2, 3. ¿Cuál geotecnia están viendo? Geotecnia 2, profe. Algunos están dando Geotecnia 3. Geotecnia 2 es comportamiento del suelo y Geotecnia 3 es cimentación, ¿cierto? Así es. Sí. Geotecnia 2 es la más bacana, porque es el comportamiento del suelo, muestra intrínsecamente, bueno, la que yo vi, pues, intrínsecamente el comportamiento de las arcillas, la capa doble difusa, creo que la consolidación. Yo me acuerdo que nosotros hablamos un mes de consolidación y nos llevaron al laboratorio a ver el aparatico ese con las dos tapitas esas de piedra pómez, que es como, es una piedra permeable que se coloca a la muestra del tubo Shelby y eso lo estripan y muestra la curva de no sé qué cosa versus deformación. La curva de asentamiento de la cosa esa de consolidación. Nosotros andábamos con un cronómetro haciendo las curvas esas. Pasábamos todo el santo día metido en el laboratorio ese. Bueno, de eso me acuerdo yo. Y en Geotecnia 3, nosotros en nuestra universidad no se llamaba Geotecnia 3, sino cimentaciones. Era el diseño estructural de la zapata, de los pilotes, de esas vainas. Y en Geotecnia 1 se llamaba Mecánica de Suelos 1, que era diagrama de fase, los laboratorios, Sigma. Sigma es que capacidad portante, ¿verdad? Sigma no, sí. Esfuerzo, esa vaina. Que peso boyante, peso no sé qué, peso efectivo. Es eso, ¿verdad? Nivel freático. Cosas que yo, la verdad, quiero olvidar. ¿Qué otra materia ven? Estructuras metálicas, hormigón 2, bueno, en mi caso. Hormigón 2 es concreto Hormigón reforzado, 2. ¿verdad? Sí, concreto 2. Señor. Y bueno, yo cuando yo estudié estructura metálica era una electiva. No era obligatoria, era una electiva. Nosotros teníamos 5 electivas y obligatoriamente teníamos que coger 3. Puentes, estructura metálica, la cosa esa de análisis matricial, planeación no sé qué cosa, y otra cosa era del medio ambiente, pero no me acuerdo. Yo escogí estructura metálica, planeación y análisis matricial. Era diseño estructural, o sea, con diseño estructural, pero a través de matrices y esas vainas. Eso uno tenía que utilizar calculadoras programables y que daban ecuaciones de n por n, o sea, ecuaciones de 5 por 5, de 6 por 6, eso era irresolvible manualmente. Tenía que utilizar calculadoras, o sea, matrices. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra materia están viendo? O sea, que ustedes tienen de antemano a Rodrigo ahí de primero. Rodrigo dicta Geotecnia 2 y Geotecnia 3. Porque Carlos Medina dicta Geotecnia 1, ¿no? Vías 2, vías 3. Vías 2 y vías 3. Ese es Fernando Jove, ¿no? Pavimento. Vías 3 con Fernando y vías 2 con Dalmiro, si no me equivoco. Vías 2 es tránsito. Tránsito. Sí, porque vías 1 es diseño geométrico y vías 2 es tránsito y vías 3 es Pavimento. Sí, pavimento. Bueno, esas materias son bastante interesantes para quien quiera hacerlo. Bueno, vamos a mostrarles en detalle. Si no hay alguna pregunta, miremos en detalle el contenido de la materia. Yo voy a compartir pantalla para que ustedes vean. De igual manera, yo les voy a pasar esta hojita al correo Excel. Y la voy a guardar como primera clase. Unisucre. Clase número 1, civiles 1.
presentación. Pues básicamente, si ustedes miran yo me he tomado la libertad de agregar temas que no son obligatorios de esta materia en el sentido del contenido programático. El contenido programático de esta materia abarca cierto rango de conocimiento, pero yo por mi experiencia asumo de que hay cositas que están por fuera de ese contenido y que me parece interesante que ustedes la vean. Entonces, agrego alguno que otro. Dentro del contenido programático de la universidad tiene como 50 capítulos, pero básicamente son 3. Entonces, miremos el primero, capítulo 1. El capítulo 1 es proceso constructivo de una edificación. Simple y llano como eso. Proceso constructivo de una edificación. Entonces, dentro de este capítulo, vamos a llamar aquí 1. Vamos a llamar estado del arte de la construcción. ¿Eso qué es? Vamos a explicar esa parte. Es todo lo relacionado al comportamiento de la construcción en el mundo. Y cómo está la construcción a nivel local, regional y nacional. Es decir, local, Sincelejo, regional, de pronto la costa atlántica, nacional Colombia y a nivel internacional o mundial, pues ya todo lo que abarcan los 5 continentes. ¿Cómo está la construcción? ¿Qué aspectos a tener en cuenta en la construcción? ¿Qué cosas nuevas se están construyendo aquí en nuestro medio? ¿Qué edificaciones, estructuras o infraestructuras se están haciendo a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local? A nivel local no hay mucho de dónde escoger, solamente construcción de índole privada, de carácter inmobiliario, edificaciones para apartamentos, casas y todo eso. No sé si están construyendo un estadio, un acueducto, un alcantarillado aquí en nuestro medio, si hay pavimentos a la lata. Entonces, digamos que a nivel público construyen infraestructura y a nivel privado construyen edificaciones y casas. Entonces, ¿qué metodologías nuevas están construyendo o están utilizando, perdón, en nuestro medio para construir algún tipo de equipo, algún tipo de mano de obra especializada, etcétera? Tratamos eso. Si en lo posible hoy nos da tiempo, lo tratamos hoy, si no, la próxima clase. Es cómo está la construcción, digamos, en nuestro medio. Entonces, este es el estado del arte de la construcción. Como 2, tenemos etapas preliminares. Aquí básicamente lo que vamos a hablar es de todo lo que es la parte de localización. Localización, 2.1, 2.2. Localización, descapote. 2.3, replanteo. 2.4, excavaciones en plural. Porque aquí hay 2.41, excavaciones preliminares. 2.42, excavaciones definitivas. Esto es un vocablo que yo enmarqué en las excavaciones. ¿Por qué? Las excavaciones preliminares son aquellas excavaciones que le permiten a uno la facilidad y acceso a la obra y le permite mejorar las condiciones de trabajo de un proceso de construcción. En el sentido práctico estaríamos hablando de mejorar el acceso vial a la construcción, a la zona de la construcción, mejorar, digamos, la capacidad portante en el sentido práctico de reemplazar material de mala calidad por material de buena calidad. Entonces,
a veces estas excavaciones no están comprendidas dentro del presupuesto ni dentro de las cantidades obligatorias del contratista, pero a veces uno tiene que darle cierta facilidad para el acceso a las obras, sobre todo para los camiones, para las volquetas, los camiones de volteo y cualquier tipo de equipo pesado que necesite entrar a la obra, por ejemplo, la grúa para llevar concreto, los mixer para llevar concreto. Entonces, muchas veces el acceso de la obra es bastante dificultoso. Entonces, nosotros tenemos que proceder a hacer una mejora, puede ser una mejora vial, una mejora en excavación, para alivianar y hacer más fácil el acceso a la obra. Entonces, muchas veces esas obras no están contempladas en el presupuesto y tenemos que asumirla nosotros como contratistas, en donde tenemos la obligación para no causar demoras, atrasos o inclusive sobrecostos debido a esa falencia. Entonces, a eso le llamo yo excavaciones preliminares. Las excavaciones definitivas son las que están dentro del presupuesto. Por ejemplo, la excavación de la zapata, la excavación de las albercas, la excavación de la piscina, cualquier otra excavación que esté contemplada en ese presupuesto y en las actividades de la programación, y pues ahí están en esa manera. Entonces, esas excavaciones pues las definimos de esas dos maneras. Técnicamente son los mismos, o sea, la manera de hacerlas es la misma, simplemente que por nombre las subdividimos de esas dos maneras. Entonces, esto vamos a ponerla como en negrita para que sea como un título. Etapas preliminares, ahí tenemos las excavaciones y ahí terminan esas dichosas etapas preliminares. Aquí tenemos 3. Todo el proceso de cimentación. Todo ese proceso de cimentación. Ahí vamos a ver todo el proceso constructivo de la cimentación en el comprendido desde, vamos a ponerlos aquí como 3.1, solado, 3.2, zapatas, 3.3, pilotes, 3.4, losas de cimentación. Podemos considerar dentro de la cimentación 3.5 pedestales y 3.6 vigas de cimiento. Vigas de cimiento o vigas de cimentación. Entonces, ¿alguien me define el solado? Andrea Jiménez Sierra. Sí, profe. Yo supongo que No supongas. Bueno, yo digo. Cuando uno hace la solicitud de una definición, Ajá. si yo te pregunto, ¿el cielo de qué color es? Usted me va a decir, yo supongo que es azul. No, es azul. ¿Cierto? Sí. Solado es esto. Entonces, te falta esto. Es Bueno, yo digo que por su nombre uno lo asocia con soldar. ni por ahí. No. Bueno. Es un soldado. Profe, es una mezcla de concreto de baja resistencia. Tampoco. Jesús David Morales Salcedo. El revestimiento de un suelo o un piso. Usted no revieste los suelos. Usted los mejora, los analiza, los ausculta, pero nunca los reviste. Utilicen bien las palabras, el español es rico. Profe, no es como una base que se pone debajo de las cimentaciones. Y tú levantas la cimentación y la colocas debajo. Se construía antes, profe, y después se coloca la cimentación.
Ahora sí mejoraste, ¿verdad? Están perdidos todos. El solado es una plantilla no reforzada, hecha en concreto de baja resistencia. Es una plantilla, siempre se coloca de 5 centímetros, hecha, ahí sí, señor Arroyo, se construye con concreto pobre. Se llama concreto pobre porque el concreto de resistencia de la NSR 2010, los concretos que se utilizan para elementos estructurales tienen una resistencia mínima de 3000 PSI o de 211 kilogramos por centímetro cuadrado. De ahí para arriba tú puedes utilizar todos los concretos para hacer columnas, zapatas, pedestales, vigas, etc. Pero para hacer un solado se necesita un concreto que puede tener una resistencia de 1500 o de 2000 PSI. ¿Por qué se llama concreto pobre? Porque tiene pobre cantidad de cemento. Los concretos que tengan una resistencia mayor o igual a 3000 PSI tienen una cantidad de cemento de 350 kilogramos por metro cúbico. Eso en bolsas de cemento son 7 bolsas o más. Por ejemplo, el concreto de 3000 PSI tiene 7 bolsas o 3000 o 350 kilogramos de cemento, si los bultos son de 50 kilos. Un concreto de 4000 PSI tiene 8.28 bolsas de cemento. Eso da 400 algo kilos de cemento. Son concretos ricos en cemento. Pero un concreto pobre tiene 3 o 4 bolsas de cemento por metro cúbico de concreto. De ahí que su resistencia es baja. Es de 2500 o de 2000 PSI. Entonces, el solado es una plantilla, señorita Andrea, hecha o fabricada en concreto de baja resistencia, que se coloca una vez se tenga la excavación de las zapatas para tener una superficie homogénea, limpia y adecuada para colocar y proceder a colocar el acero, tanto de la zapata como de la columna, porque tiene que fundirse monolíticamente. Monolíticamente quiere decir que se funde al mismo tiempo. Si tú no colocas el solado, no pasa absolutamente nada. Pero es una forma constructiva que te va a facilitar a ti el proceder. ¿Por qué? Supongamos que tienes un suelo arcilloso y llovió. Eso se te forma fango, lodo, etcétera. Es cuando las personas ingresan a manipular el acero y todo eso, tienes un sancocho ahí de lodo revuelto con acero y todo, y pues el acero se va a ensuciar. Mientras que si tú haces esa plantilla de unos 5 centímetros, vas a tener una superficie limpia, homogénea. Si llovió, se llenó de agua, tú achicas el agua y listo, tienes una superficie limpia, firme, donde trabajar. Otra cosa, te permite colocar un recubrimiento menor al que te exige. Normalmente el recubrimiento de zapata es 7.5 centímetros, o sea, 3 pulgadas. Hay una excepción en el código que te dice que si tú colocas el solado, puedes colocar 5 centímetros. O sea, ya no tienes que colocar 7,5, sino 5. Son consideraciones que uno puede tener. Ahora, la resistencia puede variar entre 1500 a 2000. Son concretos que tienen 3.5, 4 bolsas de cemento por metro cúbico de concreto. Por eso se llama pobre, porque es pobre en contenido de cemento. Y normalmente el espesor de esa plantilla son 5 centímetros. Así que cuando estamos hablando de profundidad de desplante, por ejemplo, una cimentación está desplantada a 2 metros, tienes que excavar a 2.05. Porque el solado, el límite del solado tiene que llegar a la profundidad de desplante. O sea que la profundidad de excavación sería D sub F, o sea, profundidad de desplante más 5 centímetros. O sea que la profundidad, igual esto se los voy a mandar, de excavación será igual a D sub F más 5 centímetros. ¿Todos saben qué es D sub F? ¿Alguien no sabe qué es D sub F? Yo no sé qué es de su F. Ya le explico qué significa D sub F.
Esto significa, literalmente significa esto. Significa profundidad de desplante. ¿Estamos? Deep foundation, profundidad de desplante, es decir, la profundidad a la cual vas a excavar para hacer las zapatas. Si no colocara solado, estas dos profundidades Profe, serían iguales. una preguntita, profe. Usted está compartiendo la pantalla. No, gracias por advertírmelo. Wow. Ahora sí. Ahora sí. La profundidad de excavación será la profundidad de desplante más 5 centímetros, que es D sub F, significa profundidad de desplante. Profundidad de desplante. ¿Estamos? Ahora sí. Tengo una duda. No sé si es foundation o foundation. Déjeme un momentico, yo busco aquí el traductor para ver. Foundation, sí, está bien escrito. Está bien. Eso es lo que se llama profundidad de desplante. Acuérdense que la profundidad de desplante es una de las cosas que muestra el estudio de suelos. El estudio de suelos muestra 6 aspectos, 6 características. Una de ellas es la profundidad de desplante. Entonces, eso es lo que significa este señor. El solado, las zapatas, los pilotes, la cimentación, losas de cimentación en vigas de cimiento. ¿Comprendido? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta ahí sobre esto? No, ¿verdad? Bueno. A veces colocamos, a veces hacemos el análisis de, esto no está en el contenido, fíjense, lo que se llama sobrecimiento. ¿Alguien Profe, sabe una qué? preguntita, profe. Dígame. Hágale. Profe, una preguntita, profe. Dígame. En la parte de... Ajá, cuéntame. Profe, una pregunta. Te estoy escuchando, dímela. Como que ¿Qué no pasó? escucha, profe. Pero todos me están viendo y escuchando Profe, a ¿me mí, escucha, ¿verdad? profe? Yo sí, Sí, profe. profe, lo escuchamos. ¿Quién es el que me está haciendo la Profe. pregunta? ¿Usted, Bertel? Yo estoy señalando y esto es una clase virtual. ¿Quién me está haciendo la pregunta? Oye, yo estoy notando que se desconectan y vuelven y se conectan. ¿Qué pasa? Hay como que Profe, lo alguna que pasa es que red aquí que en está Corozal- fallando. Profe, que se está yendo la luz, profe, y viene y así. Bueno, menos mal que hoy es el primer día y... ¿Quién es el que me estaba haciendo la pregunta? Bertel. Ah, Bertel, cuéntame. Bueno, vamos a esperar. ¿Algún otro quiere hacerme una pregunta? Jaime Alberto Bertel Martínez ha abandonado la reunión, imagínense. Es que se está yendo la luz, profe. En Sí, el profe, sector de entonces Corozal. conecta el internet y... Mierda. ¿Ustedes de dónde son? ¿Quién no es de Corozal. Corozal. De Corozal, profe. Ana Mayoriano es de Corozal. Sí, señor. Erazo Badel, ¿de dónde es? También de Corozal. Morales Salcedo. Con ese También de apellido. Corozal, profe. Sí, con de ese Corozal. apellido. Pero tu mamá es como que es de Morroa, ¿verdad? Así es, profe. Talaigua. Yolvis Oviedo Talaigua. Sí, Acosta. Corozal, profe. Barragán Mendoza.
De Cincelejo, profe. Tú eres el hijo de Álvaro. Sí, señor. A ti te voy a hacer exámenes especiales, ¿oíste? Dale, pues. Tu Hombre, papá es ¿qué un más? gran amigo mío, ¿oíste? Tienes la misma cara de él. Sí, no se nota, ¿no? Sí. Bueno, dile de parte mía que te voy a coger como palito de barquillero aquí como ejemplo y exámenes así como especiales de esos que a veces uno ni los puede resolver. Mira, profe, tampoco. Bueno, los que están aquí aparece Luis Fernando. Y 14 más. Oye, todos son de Corozal. ¿Y en Corozal se está yendo la luz hoy? Sí, porque la lluvia. Se ha ido como 3 veces ya. Bueno, a mí Se se me está fue yendo como desde 10 ayer. y se va y se viene enseguida, o sea, ni siquiera uno alcanza a apagar los switches, sino que se va y se viene enseguida, y eso es lo más malo para una nevera. Bueno, tratemos de completar la clase hoy así como estamos. Entonces, voy a volver a compartir para esto. Bueno, entonces, resumidas cuentas, hasta ahora vamos viendo toda la parte de preliminares y están viendo la hojita de Excel, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe. Proceso constructivo de una edificación, capítulo 1, y quedamos por cimentación. Esta parte no está en el contenido, lo que es sobre cimiento. Y lo que estaba preguntando era, ¿quién me define sobre cimiento? El sobrecimiento es un levante que se hace, levante de muro, en bloque 015, normalmente rellenos de concreto, que sirve para darle nivelación y altura a la cimentación. Es un levante, ojo, es un levante de muro, pero se cuantifica por metro lineal porque lleva apenas 2 hiladas de bloque. 2 hiladas de bloque dan 45 centímetros, 42, 43 centímetros de alto. El bloque tiene 20 centímetros de alto, como son 2 más la pega. Estamos hablando de unos 41, 42 centímetros de espesor, de altura, perdón, y eso le da altura al piso de la vivienda. ¿Para qué? Para que el piso quede más alto que el nivel de la calle. Normalmente se busca eso. Y que el patio, la zona de labores y patio, queden siempre unos 20 a 30 centímetros por encima del nivel de la calle. Esto con el objeto de tener pendiente para sacar las aguas lluvias. Porque si nosotros hacemos todo a ras de la calle, cuando llueve no tenemos pendiente para sacar las aguas lluvias. Y cometemos ¿cómo se dice? La imprudencia, para no decir otra palabra, de conectar las aguas lluvia de nuestros patios al alcantarillado de aguas negras. Eso es una cuestión que está legalmente prohibida y no se debe hacer. Por eso es que ustedes ven en las esquinas, en los cruces de calle y bocacalles, ven que las tapas de alcantarillado brota el agua. Eso cuando llueve. Eso es debido a que nos conectamos de forma clandestina, de forma arbitraria, de forma ilegal, las aguas lluvias al alcantarillado. Eso no se debe hacer. Las aguas lluvias tienen que salir limpiecitas a la calle. Entonces, para que salga a la calle tiene que haber un gradiente, tiene que haber un desnivel, y el desnivel se lo damos precisamente con ese sobrecimiento. Es decir, levantamos un poco el nivel con ese sobrecimiento, hacemos el relleno y luego procedemos a construir todos los niveles para eso. Eso es lo que es el sobrecimiento. Bueno, 4. Profe, Dime. disculpe que lo interrumpa hasta ahora. No te preocupes, que ya yo dije que pueden hacerlo y hacerme preguntas. Bueno, no, profe, en las etapas preliminares no iría la parte también de lo de cerramiento y bodega. Claro, claro que sí. Nunca la copio, pero siempre lo vamos a ver ahí. Entonces podemos descapote. Esto, miren, el hecho de que esté numerado 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 no significa de que eso es un orden constructivo. Porque fíjense que acá yo coloqué sobrecimiento de último y el sobrecimiento viene una vez, podemos hacer las vigas de cimentación y todo esto. Entonces no vayan a pensar de que
La numeración tiene que ver con el proceso ordinariamente de construcción, porque yo puedo hacer, antes de hacer todas estas etapas preliminares, yo puedo hacer la bodega y debo hacer el cerramiento. Esas son condiciones que yo trato en clase. Entonces vamos a inmiscuir por aquí. Vamos a meter por aquí como un 2.4. Sí, 2.4. Bodega. Entonces ya este sería 2.5. Este sería 2.51. Este sería 2.52. Y por acá metemos, es que el cerramiento, vamos a hacerlo. Ya dañé todo el orden este, no importa. 2.2, cerramiento. 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. Perfecto. Nunca lo había colocado de forma explícita. Siempre lo explicamos y nunca lo había colocado, pero bueno, valga la aclaración y no importa. Ahora, ¿por qué yo dije la cuestión del orden? Porque es que el cerramiento se puede hacer de primero. O sea, tú llegaste, compraste el lote y puedes mandarlo a cerrar enseguida. Haces la localización de todo, haces el descapote, haces el replanteo y haces la excavación. ¿De qué depende de que tú hagas primero o de segundo el cerramiento? Muchas veces tú haces el descapote con máquina, no con mano, o sea, no con mano de obra. Cuando tú cierras el lote, tienes un obstáculo. Dependiendo de la característica de ese cerramiento, tú tienes un obstáculo, es una pared. Que sea hecha en lona, que sea hecha en madera, que sea hecha con lo que sea, es una pared. Flexible o no, débil o no, es una pared. Entonces, si tú vas a hacer el descapote con máquina, la máquina necesita maniobra, necesita espacio para hacer eso. El cerramiento puede estorbarlo. Entonces, muchas veces el descapote se hace primero y luego el cerramiento. Fíjate, por aquí lo coloqué de primero y luego el descapote. Entonces, por eso es que son consideraciones a tener presente cuando se construye. Lo mismo pasa con la bodega. Por ejemplo, la última obra que yo hice, que fue fuera de Sincelejo, lo primero que yo hice, inclusive antes de cerramiento, antes de medir y todo eso, fue alquilar una casa como bodega. ¿Por qué? Porque yo tenía que acumular todo el acero y todo el cemento enseguida. ¿Cuál fue la razón? Si compraba todo el cemento y todo el acero enseguida, me daban un descuento enorme de bastante plata. Entonces yo tenía que acumular todo eso ahí en la bodega. Claro, el cemento tiene una facilidad, que el cemento no te lo despachan todito. Yo me gasté unas 3.500 bolsas de cemento. No me despacharon las 3.500 bolsas de cemento porque eso no cabe ni en la bodega más grande de aquí de Sincelejo. Bueno, de pronto sí. Pero en la casa que yo tenía como bodega no me cabía nada de eso. Entonces me fueron despachando de 200 en 200. Digamos, el consumo mío eran aproximadamente 200 bolsas semanales. Me despachaban 200 bolsas semanales. Yo tenía unas 4 estivas de madera para almacenar eso. Y lo mismo pasa con el acero. El acero sí me lo despacharon todito. Fueron 13 toneladas y media al principio y luego fueron como 10 más. Entonces fueron unas 26 toneladas de acero que me despacharon y eso sí cabía en la bodega. Varillas. Entonces fíjense, a veces uno primero tiene, antes, o sea que según el orden la bodega iría de primero. Entonces eso depende de las condiciones. No todas las obras son iguales. ¿Qué otra cosa? Bueno, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, sobre cimiento, listo, 4. Estructura. Vamos a ver como un título. Y vamos a ver todo lo que está arriba de la cimentación. Vamos a poner 4.1. Columnas. Fíjense de algo. Nosotros cuando hacemos la cimentación, cuando hacemos la zapata, ya ahí cuando terminamos de hacer las zapatas tenemos dos caminos en el proceso constructivo. Podemos hacer el pedestal y luego hacer la columna y dejamos los pelos. ¿Saben a qué me refiero con los pelos, verdad? De la viga de cimentación. ¿Todos conocen ese argot, ese vocablo?
Vamos a mostrarles una... Voy a dejar de compartir porque tengo que compartir toda la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Esta foto yo se las voy a mostrar recurrentemente a lo largo de las etapas preliminares. Así que estén atentos. ¿Sí ven el acero que sobresale de la columna? ¿Están viendo? Sí, señor. Bueno, eso Sí, se llaman señor. pelos. Eso se llaman pelos. ¿Sí ven los aceros que salen del muro? Esos se llaman pelos. Entonces, dentro del proceso constructivo, uno primero puede hacer el pedestal y luego enseguida hacer las columnas y dejar los pelos de la viga de cimentación. ¿Cómo? Así. Creo que tengo una foto donde ilustra bien eso. Aquí está. ¿Sí ven? Este es el proceso. Miren, yo hice el pedestal, la columna, ¿y qué es esto? Este es el acero de la viga que viene acá, que enlaza con esta zapata que está acá. Entonces, yo primero, para ahorrar tiempo, fundí primero el pedestal, viga de cimentación, y no tuve en cuenta esta viga. Esta viga la construía a posteriori. Ese es un camino. El otro camino, ¿cuál es? Fundes pedestal versus viga de cimentación al mismo tiempo. Dependiendo del equipo, dependiendo de las herramientas, dependiendo de tus recursos, es que uno construye, es de acuerdo a lo que tiene. Es como, por ejemplo, el que tiene para ir en taxi todos los días a la universidad, pues porque tiene los recursos. El que no le alcanzan los recursos va en moto. Y el que no tiene ningún recurso se va a pie. Entonces, si yo tengo el recurso, un recurso pasivo, los materiales, cemento, arena y piedra, si no los tengo, pues yo dejo el acero armado y me dedico a hacer otras cosas. O sea, yo tengo que construir de acuerdo a la dinámica que yo me propongo. Una cosa es lo que tú asumes en el presupuesto y en la programación, y muchas veces, por infinitas causas, no vas a construir de acuerdo a ese procedimiento. Acuérdense que en una obra está supeditada al clima. Hoy llovió, ayer llovió. Por ejemplo, imagínate tú que hoy estamos aquí. Hoy es martes, miércoles. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Ayer llovió ese aguacerazo. Imagínense que ustedes el lunes hayan comenzado a hacer las excavaciones de la zapata, imagínense. Y se faja cipote aguacero ayer en la tarde. ¿Qué van a inventar ustedes ahí? Nada. Solamente encomendarse a Dios y que no llueva y que no siga lloviendo más. Pero entonces, para eso estamos aprendiendo a construir, y ustedes deben tener un plan de contingencia, un plan de respaldo, etcétera. Esas son cuestiones que yo les voy a enseñar a su medida cuando vayamos viendo todo esto. ¿Estamos? Bueno. 4.2. Columnas vigas. No necesariamente van a ser las vigas de la placa, pueden ser otras. 4.3. Losas de entrepiso. Vamos a ver esa parte. Normalmente vamos a, aunque suene a pleonasmo, vigas aéreas. No todas las vigas son aéreas, pero vamos a diferenciarlas de estas vigas que van enterradas. Entonces, columnas, vigas aéreas, losa de entrepiso. Aquí vamos a ver 4.3.1, vamos a ver nervaduras, lo que también llamamos viguetas. 4.3.2, riostras. 4.3.3, vigas principales, secundarias. 4.3.4, loseta, también le llaman torta, la parte de arriba de la losa de entrepiso. Eso en el caso de vigas cuando sean aligeradas, pueden ser también losas macizas. 5, mampostería.
toda la parte de levante de muros. Seis, instalaciones hidrosanitarias. Las eléctricas no es competencia de esta materia, así que instalaciones hidrosanitarias. Y por último, acabados. Ahí tenemos todos los acabados. Entonces la mampostería que ubica, levante de muro por metro lineal, levante de muro por metro cuadrado, pañetes externos e internos, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, aguas lluvias, aguas negras, etcétera. Y los acabados, vamos a ver todo lo que es relacionado al cielo raso, estuco, pintura, pisos, enchape, etcétera. Normalmente cuando dábamos clases presenciales, los llevaba a ustedes a una clase. Esa clase no era teórica, esa clase era práctica. Y veíamos todos los acabados en una sola vivienda. El tipo de piso, cómo se cuadriculan los pisos, cómo se tienen en cuenta los pisos y sobre todo, cómo se construyen los pisos. Afortunadamente, nosotros aquí en Sincelejo tenemos una gran variedad de acabados, empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de enchapes y de pegantes para pisos. Hay muchas empresas aquí en Sincelejo que hacen buenos pegantes para pisos. Entonces, eso ya no era un tabú como antes, que aquí en Sincelejo para pegar pisos tenías que buscar gente de afuera, ya no. Ya se consiguen gente de buenos recursos aquí en nuestro medio. Entonces, ahí llega la parte de construcción de una edificación. Esta es la primera parte. El estado del arte, etapas preliminares, cimentación, estructura, mampostería y acabados. Paralelo a este asunto, no sé si escribo eso aquí o qué. No, dejémoslo así. Paralelo a esto, vamos a ver si me sale. Sé como un corchete o algo. Vamos a ponerlo que no como última instancia, sino, no quiero hacer esto. Es la cuantificación de cantidades de obra de cada ítem. Es decir, ustedes interpretación de planos arquitectónicos y estructurales. Interpretación de planos arquitectónicos y estructurales. Yo aquí en clase les voy a mostrar proyectos míos, proyectos ajenos, que afortunadamente tengo los planos y tengo los diseños, y les voy a mostrar a ustedes todo el compendio de lo que están viendo ustedes aquí escrito, lo vamos a ver en un plano, tanto arquitectónico como estructural. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de cimentación, vamos a hablar de zapata. Yo tengo que mostrarle un plano en donde le ilustra primero cómo se dibuja, cómo se expresa a nivel estructural una zapata en un dibujo arquitectónico en AutoCAD. Entonces yo les explico, les muestro una planta de cimentación, les digo esto es la zapata, esto es la viga, esto es el pedestal, así se ilustra todo eso que estamos viendo ahí. Y luego analizamos la cuantificación de cantidades de obra. En el caso puntual de la zapata, tiene concreto y tiene acero. Entonces, esas son las condiciones de todos estos ítems que estamos viendo. Es decir, cómo cuantificamos el replanteo, cómo cuantificamos las excavaciones, cómo cuantificamos cimentación, cómo cuantificamos la estructura, las columnas, etcétera. Las columnas se pueden utilizar por metro lineal o se pueden analizar desde el punto de vista por metro cúbico. Eso, cada vez que toquemos un tema de esto, les voy a explicar cuál va a ser la modalidad, cómo se muestra, cómo se presupuesta, cómo se explica y cómo se analiza desde el punto de vista de dibujo, de interpretación de un plano estructural, en este caso, estructural, de un elemento como este que se llama columna, viga, zapata, etc. ¿Cómo están ustedes en AutoCAD?
Sean francos. Yo me defiendo, bro. Yo me defiendo. Profe, lo normalito. O sea, Se como yo. defiende uno. No, Sí, como profe. yo, por ejemplo, yo de AutoCAD, una rayita, analizar un plano, abrir un plano, acotarlo, mirar aquí, copiar, pegar, rodar de un lado para otro. Sí, porque a la larga, pues, perdón, no te escucho. Lo básico, lo básico. Ah, listo, listo. Bueno, entonces, yo les voy a mostrar aquí varios planos de diferentes estructuras y pues vamos a analizarlas en su momento y a su debido tiempo de cómo todo esto que yo les he escrito, cómo se interpreta y se muestra en un plano arquitectónico y estructural. Otra cosa que normalmente no vemos puede ser la parte de, aunque sería mejor acá, como un 7 aquí. Esto no está en el contenido, cubierta. Sobre todo cubierta liviana. Bueno, eso es todo lo del proceso constructivo de una edificación, porque normalmente cuando hablamos de edificaciones en altura no tienen cubierta liviana, sino que la cubierta es una placa. Entonces el tratamiento que se le da es como si fuera una losa de entrepiso. O sea, el diseño y la construcción es exactamente igual. A pesar de que va a ser un techo, la construcción es igual. Bueno, ese es el capítulo 1. El capítulo 2 va a ser presupuesto de un proyecto de construcción. Presupuesto de proyecto de construcción. Así se va a llamar el título del capítulo 2. Vamos a ver si lo puse así. Proceso constructivo. O sea que esto está aquí. ¿Qué vamos a ver? 1. Conceptos. 2. Tipología de presupuesto. 3. APU. A pesar de que la APU es un tipo de presupuesto, no vamos a quedar con eso. Análisis de precios unitarios. Listo. Parece cortico, pero es el que más demora. ¿Qué vamos a ver ahí? Toda la definición de presupuesto, los conceptos, la teoría de presupuestación, algunos temas de gerencia de proyectos, pero muy puntuales. Vamos a ver la tipología de presupuesto, que son 3. Los presupuestos conceptuales, esquemáticos o globales. Luego siguen los presupuestos preliminares y por último tenemos los presupuestos detallados. Dentro de los presupuestos detallados tenemos lo que es el análisis de precios unitarios. Los análisis de precios unitarios relacionan dos cosas. Relacionan un ítem de costo, es decir, identificamos un ítem de costo, zapata por metro cúbico, columna por metro lineal, pañete por metro cuadrado, enchape de piso por metro cuadrado. Identificamos ese ítem de costo y lo relacionamos con unos insumos, es decir, unos materiales a través de unos recursos activos que se llaman mano de obra y los equipos y herramientas que se necesitan. Hacemos una receta y sacamos que ese pañete por metro cuadrado vale 15,000 pesos, este piso por metro cuadrado vale 80,000 pesos y que el levante de muro por metro cuadrado vale 40,000 pesos. Acuérdense de que los costos dentro del análisis esquemático que vamos a saber, tenemos básicamente 3 costos que se llaman costos directos. Mano de obra es la gente que hace la actividad, los insumos, que son los materiales, y las herramientas y los equipos que necesitamos. Es decir, tú para hacer un pañete necesitas ¿qué? Cemento, arena y agua. Esos son los materiales. Necesitas a un albañil con su ayudante que te lo haga. Ese albañil utiliza un palustre, una llana, un nivel, una regla
y todos los artilugios que necesitan. Esos son las herramientas y los equipos. Entonces, fíjate, ahí tenemos los 3 costos básicos para hacer un análisis de precios unitarios. Es colocarle precio a cada uno de esos ítems para comprender y analizar lo que es básicamente el presupuesto. Y por último tenemos el capítulo 3, que viene siendo programación de proyectos de construcción. Fíjense que estoy abarcando un poquito más de la obra civil, porque es que la obra es una de las actividades de un proyecto. Nosotros tenemos que tenemos que diferenciar y dejar la confusión de qué es la obra y qué es el proyecto. Para que ustedes lo sepan, este es el proyecto. Proyecto de construcción. Todo esto. Este es el proyecto de construcción. Una parte de este proyecto es la obra civil. Es el proceso constructivo. ¿Qué otras cosas abarca el proyecto de construcción? Por ejemplo, la mercadotecnia. ¿Qué otra parte abarca el proyecto? Las ventas. Esto no hace parte de la obra civil y sin embargo hace parte del proyecto de construcción. Entonces, fíjense que el proyecto de construcción abarca la obra civil. Nosotros vamos a ver todo desde el punto de vista del proyecto. Y la parte del capítulo 1 abarca todo el proceso de esta obra civil. Ya de mercadotecnia y venta, y eso no nos comprende a nosotros, pero bueno. Una cosita que se me olvidaba era que fuera del estado del arte de la construcción, vamos a ver, eso tampoco está dentro del contenido programático, cómo es el proceso de negociación de un proyecto de construcción. Es decir, nosotros siempre comenzamos con el ejemplo de que vamos a construir un edificio para venderlo, un edificio de apartamentos para venderlo. ¿Cómo es ese proceso? Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué permisos hay que buscar? ¿Cómo es el proceso de venta? ¿Cómo es el proceso de subrogación? Es decir, ¿cómo pasa tú de ser el dueño como contratista y vender esa propiedad a un tercero a través de un banco con una hipoteca? Eso es el fenómeno de subrogación. Entonces, todo ese análisis lo vamos a ver en esta parte. En el estado del arte de la construcción, cómo es ese proceso, porque es que eso no se lo enseñan en ninguna materia. Y ustedes cuando se van a enfrentar a la vida profesional, en donde ustedes de pronto, algunos de ustedes se van a quedar en esta parte de la construcción, ¿cómo es el negocio de la construcción? ¿Cómo está el negocio de la construcción hoy en día? No solamente a nivel técnico, sino a nivel económico, ¿cómo es ese proceso de construcción? Que no es tan fácil, por cierto. Bueno, aquí entonces en el capítulo 3 vamos a ver programación de proyectos, vamos a ver aquí también los conceptos, vamos a ver tipología y nos quedamos con CPM y PERT. Los conceptos, pues la definición, la teoría acerca de la programación de proyectos, la tipología, que son dos, son programación esquemática global y programación detallada. CPM significa el método de la ruta crítica en inglés. CPM. Método de la ruta crítica traduce literalmente. Técnica de revisión y evaluación de programas es el PERT. Esto es un método determinístico fundamentado en la experiencia, en el empirismo, en lo que nosotros sabemos con nuestra experiencia, para determinar las duraciones de las actividades. Este, en cambio, depende de una variable aleatoria, es decir, influye mucho en la estadística. Entonces vamos a ver lo que es varianza, lo que es desviación estándar, lo que es media ponderada, media aritmética, etcétera.
en donde vamos a hallar las duraciones, pero con base en una variable aleatoria. Nosotros vamos a utilizar lo que se llama una tabla de distribución normal estandarizada para mirar las desviaciones de cada uno de los promedios de las duraciones de cada una de esas actividades. Entonces, el método de la ruta crítica es un método para hallar duraciones de las actividades determinístico. Experiencia, sabiduría, empirismo. Este método, que es técnica de revisión y evaluación de programa, es un método probabilístico que se fundamenta en una variable aleatoria hallada en una tabla de distribución normal estandarizada para hallar las duraciones de las actividades. Entonces, una depende de nosotros como expertos, esta depende de una variable aleatoria. Y aquí terminamos. Esto es todo lo concerniente a la materia Construcciones Civiles 1, que van a ver conmigo. O sea que yo no creo que este semestre se acabe en diciembre, pero me imagino que debe ser por allá por enero, febrero, que estaremos acabando esta vaina por acá. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, en el mismo archivo. Profe, la evaluación del grupo no la tiene programada así como tal. ¿Cómo? La evaluación de, o sea, todo el programa, o sea, de los exámenes y todo lo que se va a Esto lo vamos a ver ahora, mira, de notas. Bien. Profe, una pregunta. ¿Algún libro guía que usted utilice? Sí, claro, eso lo vamos a ver ahora. No se preocupen, yo se los voy a mostrar ahora, pero vamos por partes. No, a mí no me gusta seguir libros guías, porque es que la materia está fundamentada en el empirismo, es decir, en la experiencia. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ahora mismo ustedes no me pueden contestar porque estamos apenas comenzando. Pero ya cuando ustedes se gradúen y todo eso, ustedes les preguntan a ustedes qué libro de estructura, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes qué libro de estructura siguen ustedes o siguieron ustedes en hormigón reforzado. Ustedes me van a decir, yo tengo uno ahí. Franco Camilla, profe. Ese lo tengo, ese lo tengo. Y estática, ustedes me van a mencionar la Viran Johnston y toda esa vaina de resistencia de materiales y todo eso. Si me hablan de hidráulica y sanitaria, creo que de canales abiertos está el 20 Show, creo, ¿cierto? De canales abiertos, 20 Show, está creo que el Corcho, que es un mexicano, creo. En fin, ustedes sabrán muchos libros de eso, pero si cuando a ustedes le preguntan libros de construcción, no hay. Entonces, libros de construcción como tal son pocos, soy sincero. Yo afortunadamente, los que han sido publicados aquí y que estén en las librerías, trato de comprarlo y de adquirirlo, entonces ya se los voy a mostrar. Pero primero vamos a esto, y luego les muestro los libros. Notas. Bueno, creo que al final, aquí no hay ni primero ni segundo corte, yo creo que hay que mostrar un 100% al final. Entonces nosotros vamos a hacer, yo creo que 3 exámenes a lo largo de todo el semestre, 3 o 4 exámenes. Entonces esto es simple. Si hacemos 3 exámenes, dividimos todo, o sea, promediamos todo entre 3. Si hacemos 4 exámenes, promediamos todo entre 4. Así de sencillo. No hay que inventar más nada ni nada de eso. Yo no puedo hacer quizzes. Muy poco puedo hacer trabajos en casa ni nada. Con esto de internet, de copiar y pegar, de buscar en Wikipedia y en Google, soy poco dado a poner tareas. Tráiganme la próxima clase. Sí les pongo tareas en el sentido de que me averigüen cosas para la próxima clase, pero sin notas. Cuando daba clases presenciales, hacíamos quizzes sorpresa. Yo no paso lista. Simplemente la clase por ejemplo, si el clase era el miércoles a las 2, yo llegaba a las 2 en punto y yo saquen una hojita y hacía una pregunta tonta. Por ejemplo, ¿qué vimos en el capítulo 1 la clase pasada? El capítulo 1 es... ¿Cómo es el título del capítulo 1? Proceso constructivo de una edificación. Listo.
Esa era la respuesta. Sacaban 5. El quiz estaba más enfocado a respetar la asistencia que cualquier otra cosa. Entonces, eso tenía una nota del 5, del 10%. Como no puedo hacer eso, porque por la virtualidad, fíjense, algunos de ustedes no tienen conexión a internet, etcétera, no han legalizado matrícula, en fin, no puedo hacer eso. Entonces, nos quedan solamente exámenes o talleres, pónganle el nombre que ustedes quieran. Entonces, si hacemos 3, promediamos entre 3, sumamos y dividimos sobre 3, y si hacemos 4, pues sumamos y dividimos sobre 4. ¿Qué otra opción hay? ¿O qué otra alternativa hay? Opinen, que esto es de ustedes. ¿No hay opiniones? No, señor, al parecer no. ¿Cómo? Al Sí, parecer porque no. ¿qué otra cosa vamos a hacer? Bueno, me parece bien, solo hay que decidirnos si 3 o 4. No, normalmente de las etapas esas de proceso de construcción vemos un examen de cantidades de obra o de la teoría que hemos visto. Hacemos 1 o 2 exámenes de presupuesto y hacemos un examen de programación. Entonces, fíjate, ahí son 4. Entonces, cada examen vale el 25%. Si hacemos 3, pues cada uno vale el 33.33%. Así de simple. Depende de cómo estemos de tiempo. Pues normalmente tenemos 4 meses de clase. Comenzamos hoy 13 de octubre, tenemos 13 de noviembre, 13 de diciembre. Nosotros acabamos como en marzo. Bueno, ahí tenemos. La bibliografía. Déjenme y busco los libros de ustedes. Universidad de Sucre, Civiles 1, libros de construcción. Aquí están todos. Manual del Ingeniero Civil, Frederick S. Merritt. No sé si ustedes le toman foto, lo escriben. Tercera edición, McGraw-Hill. Son 3 tomos. Abarcan todo lo relacionado con la ingeniería civil. Ese es la tercera edición. Creo que hay una 4ª edición. La pasta es negra, no amarilla como esa. Ese es el Manual del Ingeniero Civil de Frederick S. Merritt. Es una editorial conocida por ustedes, McGraw-Hill. Repito, son 3 tomos. Ese es el tomo 1, que abarca el proceso constructivo. Los otros tomos abarcan otro tipo de procesos, pavimentos y esas cuestiones. Y pues, básicamente nos compete a nosotros el tomo 1. ¿Lo copiaron? Un minutico, profesor, ya lo estoy copiando. Tómenle foto a la pantalla. Este profesor. Ok. Muy buen libro. Uno de esos autores fue mi director de tesis de maestría. El segundo, Diego Echeverry Campos, que para descanse, murió por una bala perdida en Bogotá. Un tipo parqueó en una panadería, no le puso el freno de manos al carro en una loma, el carro se fue para atrás. Una persona que vio eso trató de abrir la puerta del carro para frenar y ponerle el freno de manos. El dueño asumió de que le estaban robando el carro, cogió un arma de fuego, disparó con tan mala suerte que la bala cayó en la cabeza de mi director de posgrado, director de tesis, y murió. Este fue profesor mío, Jorge García Reyes, me dio gerencia de proyectos, y este no me acuerdo quién es, Harrison Mesa, me imagino que debe ser algún estudiante o exalumno de ellos. Este libro es muy bueno, Gerencia de Proyectos, aplicación a proyectos de construcción de edificaciones, Universidad de los Andes. Es un libro muy bueno, sobre todo porque maneja la parte financiera y gerencial de un proyecto de construcción. A pesar de que el título es Gerencia de Proyectos, aplicaría para nuestra materia. Todos estos libros, estos son fotos de mis libros, o sea, los libros existen, los tengo en mi propiedad y simplemente se los estoy facilitando a ustedes. Fíjense que los pocos libros que existen en nuestro medio de construcción, casi todos los tengo yo. ¿Listo?
Gerencia de proyectos inmobiliarios, muy bueno desde el punto de vista de la negociación de bienes inmuebles. Biblioteca de la construcción, aquí está, así se llama, gerencia de proyectos de la construcción. Qué raro, no le veo autor. Déjenme, yo lo busco. Denme un minuto. Esto como que fue un proyecto de algo. Miren, este es el libro, ¿verdad? ¿Lo ven? Esta es la foto y este es el libro. Aquí dice coordinado y autor, se llama Óscar Borrero Ochoa, para que lo tengan presente. Mira, que tengo el precio aquí, vale 56,000 pesos, en la Librería Nacional lo compré. Es un buen libro. Repito, el autor, Óscar Borrero Ochoa. Tiene 10 coautores, pero el principal es Óscar Borrero Ochoa. ¿Listo? Germán Puyana García, control integral de la edificación. Fíjense, tomo 2, construcción, interventoría de obra. Aquí muestra todos los detalles de la supervisión, de controlar el proceso de construcción. Está más enfocado desde el punto de vista de la interventoría, pero fundamentalmente todo el proceso, o sea, control de calidad de una obra civil. La misma editorial del libro anterior, miren, Biblioteca de la Construcción. El autor es Germán Puyana García. Esta es la 3ª edición. Ahí lo tienen. ¿Listo? Francisco J. Toro López, proyectos, planeación y control a través de 2 plataformas, Excel y Project. Project es un programa de Microsoft que hace programación de proyectos de construcción. Y Excel es la hoja de cálculo que estábamos trabajando ahora. Eco Ediciones, el autor es Francisco J. Toro López y ese es el título del libro, Proyectos, Planeación y Control. Es una forma de controlar desde el punto de vista de las plataformas todo lo relacionado al proceso constructivo. No muestra el proceso constructivo en detalle, no, sino cómo controlamos, cómo analizamos y cómo llevamos, digamos, por decirlo de alguna manera, las cuentas de ese proyecto a través de esas hojas de cálculo de Excel y la plataforma Project, que es para programar obras. Gerencia de construcción y del tiempo-costo, programación y control de obra. Creo que el título lo abarca todo, ¿no? 2ª edición. El ingeniero se llama Walter Rodríguez. No sé cómo se llama. Denme un minuto, yo busco ese libro porque no se ve el título bien. Aquí está el libro, ¿verdad? El autor se llama Walter Rodríguez Castillejo. Walter Rodríguez Castillejo, gerencia de construcción y del tiempo-costo. Planeación estratégica, táctica, operativa y de contingencia. 2ª edición, Empresa Editores Macro. Aquí está. Entonces el autor es Walter Rodríguez Castillejo, es ingeniero. Vamos a ver si es ingeniero civil. Sí, es ingeniero civil. Construcción de edificios, diseñar para construir.
Nemesio M. Nieto. Este señor es arquitecto. Es bastante simplista, bastante didáctico. Desde el punto de vista técnico es muy, ¿qué les digo yo? Muy superficial. Entonces no ahonda mucho en el proceso como tal, sino es muy por encima. Pero desde el punto de vista didáctico, bastante interesante. Entonces, construcción de edificios, diseñar para construir, Nemesio M. Nieto, Nobuco Ediciones, ahí está. Trayectoria crítica, este es para programar, programación y control de proyectos de obra, Jorge Noriega Santos, Biblioteca de la Construcción. Este es un libro especialmente para el último capítulo. Ahí está el autor, Jorge Noriega Santos, Trayectoria crítica, programación y control de proyectos y obras, Biblioteca de la Construcción. Fíjense que en la Biblioteca de la Construcción tenemos ya 3 libros. Ustedes por ahí pueden irse. Son libros que en promedio valen 60, 70 mil pesos. Bueno, este es más caro, este costó 110. Este, que tengo en mis manos. Ese no sé cuánto costó, deben estar alrededor de los 60, 70 mil pesos. No sé si se pueden bajar de internet gratis en PDF, no tengo la menor idea, nunca los he buscado, pero yo me imagino que sí. Ahí tienen. Project. Este solamente es para controlar obras, para la última parte que es la programación. Ahí está todos los fundamentos de Project. Por supuesto que tienen que tener el software. Este CD no es el software. Este software es pago, hay que comprarlo. Claro, ustedes lo pueden comprar o conseguir por ahí pirateado. Este es un CD que muestra unas instrucciones ahí bobas, ahí eso no muestra nada. Pero el librito sí es bueno para el que quiera aprender de programación de obra. Este no lo copien porque este es para el segundo, este es para Construcciones Civiles 2. Gerencia de equipos para obras de minería, eso no. O sea que básicamente tenemos estos que están aquí. No sigo ninguno. Los leo, los analizo y todo, aprendo de ellos, pero no tengo libro guía. No me gusta tener libro guía. Bueno, esa es la bibliografía. No sé qué otra pregunta tienen. Roy, para lo del correo institucional, para abrir la cuenta en Teams. Ya son estos ustedes. Es que ya yo lo solicité, pero todavía no han enviado más nada. Bueno, por ahora entonces vamos a seguir la clase en Meet. Entonces yo, por ejemplo, para la clase del viernes, unos 5 minuticos antes les mando el enlace. Como Meet es gratis, esta plataforma es gratis, yo les mando unos 2 o 3 minuticos antes de la clase, entren al correo y miren el enlace, lo copian y ya nos ven y damos la misma clase aquí. El único problema es que con esta plataforma, como es gratis, no se puede grabar la clase. Yo no sé si ustedes ya dieron clase con otros profesores. ¿Sí? Jaime. Sí, profesor. Sí, con Rodrigo. ¿Y Rodrigo, qué plataforma utilizó? Utiliza esta. Pero esta gratis. Profe, yo tengo entendido que los profesores de la no, él graba las clases. ¿Y cómo las graba él? Tiene que... No sé. Él tiene un canal en YouTube donde ya tiene las clases grabadas y cuando uno no se vuela la clase de él, se va a YouTube y ahí están las clases. No, pero si no estoy mal, el profesor Rodrigo le dieron un correo institucional que le permite grabar las clases en Meet. Profesor, yo entendí también que de planta tienen ¿cómo es que el Meet pago? La universidad compró una cuestión así. Claro, Gonzalo, yo no entiendo entonces por qué a mí la profesora Giovanna me dijo que era Teams. No, profe, por Meet. Ellos por Meet la graban porque por medio de la institución lo pueden hacer. Así como dicen. Claro, si yo tengo mi correo institucional y todo. Cuando nosotros solicitamos el correo institucional aparece que los profesores de planta tienen con Google y los profesores ocasionales son los que tienen con los servicios. Ya ese es otro cantar. Entonces sí tengo razón y sí la profesora Giovanna tiene razón. O sea que yo no soy profesor de planta, yo soy profesor ocasional, yo soy catedrático. O sea que lo que es Fernando Jove, Feria, Rodrigo,
José Rodrigo, Carlos Medina y todos esos profesores de ahí de nómina tienen su cuenta y toda esa vaina con Meet. Nosotros como sí, como que no. Pero debería unificarse todo. No, sí, porque nosotros Porque fíjense ustedes, yo soy también catedrático en SECAR, yo soy profesor ocasional en SECAR y yo tengo mi cuenta en SECAR y el Meet que me mandan a mí, yo puedo grabarlo con mi correo institucional en SECAR. Y a mí me llega el correo, el enlace, yo simplemente activo eso y ya los alumnos están conectados. Eso automáticamente Meet se los manda a los correos institucionales de los alumnos y ellos simplemente tocan y le enlazan y ni siquiera tienen que solicitar unirse a la reunión porque ya están unidos. Correcto, así con los profesores también de Claro. planta, no hay que solicitar. Bueno, fíjense ustedes, entonces ahí sí estamos graves nosotros, porque fíjense, mi correo institucional es este. Este es mi correo institucional, aquí estamos, inicio de clase. Estos son los correos que yo les mandé. Y fíjense que la última parte de mi correo institucional es unisukrevirtual.edu.co. Yo voy a averiguar bien cómo es el asunto ese. De igual manera, ustedes traten de aquí el viernes conectarse al famoso Team ese. Yo ese Team jamás en mi vida lo había visto. Con ustedes ahora es que traté de conectarlo y creé la cosa esa del grupo de construcciones civiles 1, nada más pudieron conectarse 2 personas. Entonces, aquí está esto, que se llama, voy a mandarlo de nuevo, voy a copiar de nuevo el enlace el correo manden el correo a admin@unisucrevirtual.edu.co, se los voy a mandar de nuevo por aquí al chat. Traten de averiguar qué es lo que pasa y escríbanle ahí, se los mando de nuevo, ahí está, admin@unisucrevirtual.edu.co, para que les creen sus correos institucionales. Es que la mayoría de ustedes tienen un correo que es Gmail o Hotmail. Ustedes tienen que tener eso se llama el comando, bueno, tiene que ser unisucrevirtual.edu.co, o sea que ya están inscritos en la universidad. Hagan la vuelta de aquí al viernes y escríbanme. Si ya pudieron conectarse, escríbanme al correo. Si no, pues seguimos aquí en Meet. Y yo bueno, la otra que yo les digo es lo siguiente. El semestre pasado, un alumno de Construcciones Civiles 2 tenía una especie de crack de software, me imagino que pirateado, no sé, que él grababa las clases de Meet. O sea, estas clases que son gratis, estas reuniones que son gratis, él las podía grabar. Entonces, él me las mandaba, una vez finalizaba la clase, me las mandaba a mi correo y yo se las rebotaba al resto de ustedes. Me imagino que alguno de ustedes es interesado por las cuestiones de sistema y esas vainas. Averigüen cómo es el asunto, resuelvan ese asunto si pueden y lo hacen. Si no lo hacen, pues no, tampoco hay ningún problema. Simplemente que las clases no quedan grabadas y los que se pierden la clase, pues no tienen acceso a ellas. Por ejemplo, alguien se enferma o se va la luz y eso, pues mire, porque no pueden conectarse. Lo otro es que ustedes para estudiar necesitan ver las clases, cómo calculo yo, por ejemplo, las columnas, etcétera. Ustedes necesitan eso. Windows 10 deja grabar las clases. Eso yo intenté y eso es un dilema. Eso no, por ahí no. Es un problema grandiosísimo por ahí, eso es un dilema y eso se traba el computador y todo eso. Entonces, agotemos los dos recursos. Agotemos el recurso de Teams para ver qué se puede hacer y agotemos el recurso ese que yo les dije. El muchacho, no sé si ustedes lo conocen, es apellido Ulloque. Él se llama Einer Ulloque. Alguno de ustedes debe conocerlo, no sé si ya se graduó o qué. Einer Ulloque. Él fue el que tenía el crack ese, el software ese que grababa las clases. Contáctenlo, que algunos lo conocen, o si no, busquen la manera de cómo hacerlo. Yo voy a intentar que me creen una cuenta con esta plataforma, que es la que yo más conozco, para ver qué se puede hacer. O sea, averigüen ustedes, averiguo yo. Bueno, de aquí al viernes debemos tener algo resuelto. No tengo más nada que decirles. Si tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, pregunten. Y si no, pues yo esto apenas termine la clase se los mando. Ya sería el primer archivo que les mando de la presentación y la primera clase. No sé qué más tienen que decir o preguntar. Todo claro.
Bueno, listo, entonces nos vemos el viernes a las 8. Que tengan buena tarde y estamos en contacto. Cualquier cosa, escríbanme al correo. Si logran conectarse al Team S y lograr que la universidad les ponga el correo y todo, mándenme los enlaces o mándenme los correos o me expliquen cómo va la situación. Yo también Profe. tengo el correo, dígame. Yo me di cuenta que usted puede mandar el enlace por Team en los correos de cada uno y uno se puede vincular. Sí, es que el problema es que cuando yo abro Teams y busco los correos, Teams no identifica tu correo, porque tienes que inscribirte en Teams primero. Y para inscribirte en Teams primero tienes que tener el correo institucional. Entonces, fíjate que es un círculo vicioso. Por ejemplo, yo me inscribí en Team de manera personal y no me sale para agregar código. Después lo inscribí de manera empresarial. Me sale para crear el grupo, pero no me sale para inscribir el código que usted mandó. Exacto. Entonces, por eso te digo, si tú te inscribes y yo te mando el enlace, no puedes hacerlo. Por eso tiene que ser aprobado con un correo pago. O sea, el correo pago es el correo de la universidad. Porque estas plataformas las paga la universidad, ese team lo paga la universidad. Yo me imagino que el resto de profesores lo utiliza de esa manera. Entonces, vamos a agotar esta semana para ese problema de conexión. Si vemos que no se puede, yo busco otra alternativa, o nos quedamos por aquí o miramos a ver qué hacemos. Listo, profe. Bueno, pues. Listo, profe. Bueno, nos vemos el viernes. Chao.